Vale, entonces comenzamos. Buenas noches a todos, compañeros, y gracias por estar en esta nueva sesión de cálculo 4. Estamos en la parte de la construcción de la integral. Ya tenemos un primer concepto muy importante que es el de partición. Voy a hacer algunas observaciones al respecto y vamos a continuar con lo que serían los análogos de nuestros conceptos más clásicos, ¿no? Más habituales. Entonces, ya habíamos definido una partición en la sesión de ayer, ¿no? Una partición de un rectángulo es simplemente un cruce de particiones, donde cada partición es una partición de cada lado del rectángulo. Entonces, aquí hay una observación. Esta es una parte medio informal. Ahorita vamos a ver por qué, pero empezamos con esa observación. Dada P como un cruce de particiones, una partición de R, un rectángulo en Rn, podemos generar rectángulos usando puntos consecutivos de P como vértices. Esto es, si ustedes toman un rectángulo, pues como lo podemos ver, no, ¿ok? Si tomamos un rectángulo como estamos acostumbrados y le dibujo algunos puntos que serán las particiones, no, gracias, algunos puntos que serán las particiones, pues que estoy dando por lado, y si trazo entonces todos los puntos que están dados por ese cruz, que es la partición como tal, ¿están de acuerdo que si tomo los puntos consecutivos sobre cada lado de la partición y hago cruces entre ellos, obtengo rectángulos? Entonces, aquí dibujaría algo de este estilo. Así es. Entonces, usando puntos consecutivos y puntos consecutivos, trazo un primer rectángulo, puntos consecutivos y puntos consecutivos, este es otro rectángulo, y así me voy con cada pareja consecutiva. Yo no sé por qué ese punto está ahí, una disculpa, de puntos. ¿Estamos de acuerdo? Ese no lo vean. ¿Sí? Entonces, estos que van a ser los análogos a mis subintervalos para las particiones de cálculo 2 les vamos a llamar los subrectángulos inducidos y los vamos a estar denotando como S. Entonces, todo el rectángulo grandote sería mi rectángulo R, que es mi dominio total de la función, que todavía no defino, por cierto, y las S van a ser los subrectángulos que están generados por puntos consecutivos de la partición. Consecutivos está un poco mal dicho porque esto es vectorial, ¿no? El P es como tal un cruz. Entonces, lo que tengo que decir es puntos consecutivos de cada lado y esos cruces, esos son los vértices de cada uno de mis rectángulos inducidos. Entonces, gracias. A estos rectángulos inducidos, bueno, a estos rectángulos les llamamos los subrectángulos inducidos por P. ¿Vale? Y vamos a aprovechar para denotarlos todos como una lista. ¿Cuántos de estos hay? ¿De qué depende eso? O sea, ¿qué cosa que ya escribí me daría el número total de subrectángulos posibles?
El número de puntos en toda la rejilla, en toda la cuadrícula. Sí, o sea, de fondo sí es eso, pero ¿en qué otra cosa podríamos también fijarnos? O sea, sí es la respuesta, pero ¿cómo es? ¿Cómo transformaría eso para obtener el número total de rectángulos? Pues es que hay un chorro, y de hecho depende del número de puntos en cada lado. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque estos rectángulos se construyen con los lados, que son los subintervalos en cada lado del rectángulo. Entonces, cada subintervalo acá me da un rectángulo y cada subintervalo del otro lado me da, bueno, ese rectángulo. Entonces, tendría que ser como que el producto de todos los subintervalos de cada lado y eso me daría el total de subrectángulos, que en general son un chorro, pero estamos bien de acuerdo que son finitos. ¿Sí? Entonces, vamos a denotarlo simplemente de esta forma. Dada P y dada, bueno, dado un rectángulo y dada la partición P, vamos a considerar que esa familia finita de subrectángulos se denota como S, ¿vale? Y es finita. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Esta familia cumple lo siguiente. Se cumple que dos cosas, bueno, de hecho tres. Primero, todos los subrectángulos S son no degenerados. ¿Por qué? ¿Recordamos qué significaba que un rectángulo fuera no degenerado? Que tenía un volumen positivo. ¿Y eso por qué tendría sentido en este dibujo? Ajá, los puntos no coinciden. ¿Por qué no coinciden? Porque son particiones. No, estoy construyendo con particiones en cada lado. Y por construcción, cada partición de cada lado debe tener puntos distintos y ordenados entre sí. Sí, no, ese es el concepto básico de cálculo 2. Entonces, como ninguno de los puntos se está repitiendo, ningún lado se está colapsando. Entonces, todos los lados son positivos y en consecuencia, todas las medidas son positivas. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Ok? Esto es para toda J. Y segundo, esta que voy a decir ahorita no tiene gran chiste. ¿Están de acuerdo ustedes que si yo uno todos los rectángulos, todos los subrectángulos inducidos, esto me devuelve R? Sí, ¿no? Claramente. Entonces, la suma de todas las medidas debería ser ¿quién? La medida de R. Entonces, antes que otra cosa, esa igualdad es nuestra corazón la acepta como cierta. Si toman todos los subrectángulos que dibujamos con una partición y sumamos todas las medidas, ¿recuperamos la medida del rectángulo total? ¿Suena sensata? ¿Suena amigable? Ok. Vamos a tomar a nosotros como una verdad de la vida. ¿Vale? El pequeño problema con esta igualdad es que tengo que demostrarla por inducción varias veces. Entonces no es una demostración muy difícil, pero sí es larga, porque tengo que hacer múltiples inducciones sobre cada lado. ¿Alguna vez han hecho una inducción múltiple? ¿No? Sí hay algunas demostraciones de lineal que requieren inducción sobre dos índices simultáneamente. Aquí tengo que hacerlo sobre todas las dimensiones. Entonces, eso no es súper divertido. Pero sí sale, no es una demostración difícil, solamente es larga por cómo se tiene que plantear. Así que estamos de acuerdo con ese par de observaciones. Entonces, siempre que a un rectángulo no degenerado, que recuerden que todos son no degenerados como por convención, le aplico una partición y me fijo en sus inducidos, todos esos inducidos son no degenerados también. Y cuando los uno todos, recupero el total. Entonces, ¿todo va claro hasta acá? ¿Preguntas con este par de observaciones? ¿No? Va. Estos verdaderamente van a ser las bases de los prismas que me van a ayudar para aproximar el volumen que estoy buscando.
Ah, ¿quieren que demos un momento para copiar hasta aquí o continuamos? ¿Le seguimos? Le seguimos. Ok. ¿Cuál es el otro ingrediente importante para la integral? Pues una función, porque no la he dicho. Entonces, ¿recuerdan cuál es la hipótesis importante sobre las funciones con las que trabajamos en cálculo 2? Antes de eso, porque no hemos definido integrabilidad. No es continua. De hecho, continua es algo que se demuestra después. Hay una mano alzada adelante Que sea acotada. y la respuesta es acotada. ¿Recuerdan qué significaba que una función fuera acotada? ¿Recuerdan el concepto de acotado de cálculo 1? ¿Sí? ¿Y qué significaba acotado? De hecho, es una consecuencia. O sea, sí es cierto, pero es una consecuencia en términos de formalidad. Entonces, ¿cuál es la primera definición de acotado? Esa es una equivalencia, la podemos tomar como buena. La respuesta es, algo es acotado cuando tiene cota superior y cota inferior. ¿Sí? ¿Cota superior qué significaba? Que hubiera un solo elemento mayor a todos, que quizás no es el supremo, es simplemente una cota superior. Y cota inferior es que sea un solo elemento, que quizás no es el ínfimo, que sea menor a todos. ¿Sí? Aquí viene una pregunta medio tramposa y lamentable, pero hay que hacerla. ¿Cómo nos sentimos con esos conceptos de cálculo uno? Cota superior, cota inferior, supremo, ínfimo, las propiedades de los mismos. Entonces, ¿nos acordamos en buena medida de todo esto? ¿Sí? A ver. No, si vamos a dar algunas demostraciones Z que dependen de esos conocimientos. Entonces, ustedes los van a decir y van a juzgar de sí, sí, por supuesto, sí, sí, claro, sí. Vamos a ver. Entonces, recordatorio. En general, una función en cualquier dominio, pero vamos a tomarla, pues, ahorita para no bronquearnos demasiado. Cualquier campo escalar, voy a decir que es acotado. Sí, existen un par de números en general. Vamos a llamarles ahorita B1, B2. Hay equivalencias de acotado. La equivalencia del valor absoluto es muy útil, pero por ahora no la necesitamos. Entonces, existe este compadre, este compadre, tal que para toda X, ay, perdón, aquí me faltó un dominio. Perdón, 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 perdón. Sí lo necesito. R en Rn. Que tenga el dominio en el rectángulo, ¿no? Tal que para toda X en R, en el dominio, pues, se cumple que B1 menor o igual a f de X menor o igual a B2. Sí, ¿no? Y cuando un conjunto es acotado, hipótesis extra, puedo hablar de su supremo y su ínfimo. Grosso modo, ¿recuerdan qué era un supremo? La mínima de todas las cotas superiores. ¿Y qué era el ínfimo? La máxima de todas las inferiores. Entonces, vamos a darles nombres porque esos son los compadres que vamos a estar usando frecuentemente. Entonces, llamamos M grandota igual al supremo de la imagen. Entonces, el supremo de todas las f de x. Que este supremo existe porque el conjunto es acotado superiormente. Tal que x es un elementito del rectángulo, m chiquita igual al ínfimo. Y aquí la notación se me empieza a hacer medio pesada porque quiero usar m's para todo. Entonces voy a tener cuidado para la siguiente definición para que no haya letras repetidas. ¿Vale? Entonces, cuando no use ningún subíndice adicional, esta M y esta M son supremo e ínfimo del conjunto imagen. Entonces, la máxima cota inferior de las imágenes y la mínima cota superior de las imágenes. Hay una mano alzada adelante. Profesor, una duda. ¿Cómo se lee esa f de x? Bueno,
no sé cómo se podría, cómo se dice en el enunciado, vaya. Perdón, ¿cuál es la pregunta? Ajá, es decir, bueno, le pone ahí supremo y entre paréntesis le pone el conjunto de la función evaluada en X que pertenece a, este, a R, al que esa X pertenece al rectángulo, ¿no? Ajá, Pero sí, no sí. sé cómo se dice de manera correcta. Ah, No, ujú, ya, ¿cómo ya qué entiendo. hizo? No, sí, esto lo leemos. La pregunta es sobre la notación de conjunto que estoy usando acá. Entonces, estoy distinguiendo la f de x porque estos valores son escalares. Entonces, f de x es un número real, pero la variable de esa función, x vector, es un vector en el rectángulo. Entonces, es el conjunto formado por todas las f de x, por todas las imágenes, para x es vectores variando en el dominio que es el rectángulo. Entonces, espero que Vale, eso ayude. perfecto. Muchas gracias. ¿Perdón, perdón? Sí, gracias. Ok, vale. Sí, Entonces, que ¿todo bien me acá? quedó claro. Gracias. Vale. ¿Hay otra mano alzada adelante? Sí, gracias, profe. Disculpe, en la parte de la definición de subrectángulo inducido dice, ¿se cumple qué o sí cumple qué? Ah, se cumple. Eso siempre se cumple. Ah, o sea que si es ajá, es un perdón, un subrectángulo inducido por P, entonces sucede estas condiciones. Sí, justamente. Ok, gracias. Vale. Este, si yo tengo además de eso un rectángulo dentro del rectángulo, vamos a hacer una notación especial. Entonces, para la familia de subrectángulos de j igual a uno, y aquí ya debo de empezar a tener cuidado, entonces esto va a ser k por ahora, inducidos por una partición P, vamos a llamar y vamos a enumerar mj va a ser el supremo de las imágenes cuando la X únicamente varía en el subrectángulo en el que estoy parado. Entonces, MJ es el supremo cuando solamente estoy viendo las imágenes que se toman dentro del jésimo rectángulo inducido. Y lo mismo, MJ chiquita es el ínfimo de todas las imágenes con X variando en el subrectángulo inducido SJ. ¿Sí? Entonces, no me voy a fijar únicamente en los totales, en los supremos ínfimos globales de la función, sino que para el cálculo que estoy a punto de hacer, necesito también conocer los supremos ínfimos sobre cada subrectángulo chiquito. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, se cumple lo siguiente. De esto se sigue, y ustedes van a decir, sí, 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 por supuesto. M chiquita menor o igual que MJ, menor o igual que MJ, menor o igual que M grandota. Para toda J entre uno y K. ¿Qué opinan? ¿Estamos bien de acuerdo con esta cadena de desigualdades? ¿Sí? Es una partición, es dada una partición. O sea, para cualquier partición dada, me fijo en los subrectángulos y esta va a ser la notación que use. ¿Vale? Entonces, ¿todos estamos bien de acuerdo con esa cadena de desigualdades? ¿Para todos nos es clara? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Entonces, primero, es evidente que cualquier supremo es mayor o igual que cualquier ínfimo correspondiente, ¿no? Pero las otras desigualdades que estoy metiendo acá es que el ínfimo calculado sobre el rectangulito es mayor que el ínfimo calculado sobre el rectangulote y que el supremo calculado sobre el rectangulito es menor que el supremo calculado sobre el rectangulote. Entonces, ¿para todos es clara esta cadena de desigualdades? ¿Alguna justificación de por qué esto es cierto? Ajá, ¿quién está contenido?
Eso es cierto, pero no es inmediatamente la razón de esto. No tiene que ver tanto con la partición en este momento. O sea, sí es cierto que los rectangulitos están contenidos en los rectangulotes, pero esto más bien viene como consecuencia de que el conjunto imagen está contenido. Porque estos son supremos de quiénes, no de los rectángulos, de las imágenes sobre los rectángulos. Entonces me estoy fijando en los conjuntos imagen. Y sí es cierto que este conjunto imagen está contenido en la imagen total de toda la función, ¿no? Entonces, aquí estoy usando una propiedad bastante importante de cálculo uno que dice algo así, ¿no? Que si yo tengo un subconjunto de alguien en alguien, entonces el supremo del subconjunto chiquito es menor o igual que el supremo del conjunto grandote. Como ustedes pueden notar, es la misma estructura de esa propiedad, ¿no? Y lo mismo para ínfimos. ¿Cómo se ve esta misma propiedad, pero para ínfimos? Lo voltea. El ínfimo del grandote es menor o igual al ínfimo del chiquito. Chiquito. ¿Todos de acuerdo con eso? Y de ahí se sigue esta cadena de desigualdades, que realmente no es nada que tengan que demostrar, porque es una consecuencia inmediata nada más que con este lenguaje que estoy yo imponiendo. Así que, ¿alguna pregunta con esto que dijimos de este lado? ¿No? Entonces, ¿todo bien con mi notación de supremos e ínfimos y todo bien con mis rectángulos inducidos? ¿Va? Para fines de este curso, todas, absolutamente todas las funciones que vamos a trabajar son acotadas. Sí, eso no lo vamos a estar agregando. Igual que los rectángulos son todos no degenerados, todas las funciones que vamos a trabajar son acotadas. Y un poco más que eso, conforme vayamos avanzando en los temas, nos vamos a dar cuenta que necesitamos imponer más condiciones, principalmente sobre diferenciabilidad, pero eso es para bastante más en el futuro. Por ahora, para ese primer tema, todas las funciones son acotadas. Fíjense que no estoy metiendo continuidad todavía, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? Yo tengo Ok, una pregunta, entonces, profesor. finalmente es hora de la definición que nos ayuda a aproximar, ¿no? Dijimos que esto es un método aproximativo. Entonces, definición. Dados R, un rectángulo en Rn, F, una función, un campo escalar con dominio en R. Ah, perdón, había una mano de adelante alzada, no sé si había alguna pregunta. Ok, creo que no había pregunta, pero está bien, nada más avísenme, mantengan la mano alzada, por favor. F, un campo escalar definido en R, y P, una partición de ese rectángulo. No, partición. Definimos la suma superior y la suma inferior de la función dada la partición. Entonces, definimos S barrita arriba de F dada P como la suma de J igual a 1 a K de todos los supremos calculados sobre los subrectángulos por la medida de cada subrectángulo. Entonces, ¿están de acuerdo que este objeto se parece muchísimo a lo que habíamos trabajado en cálculo 2? En cálculo 2, ¿qué era la suma superior? El supremo por la longitud del intervalo. Y si entendemos que la longitud es la medida en cálculo en n igual a 1, perdón, en R n igual a 1, entonces la generalización me pediría multiplicar el supremo por la medida correspondiente del dominio, ¿no? Un área si es n igual a 2, un volumen si es n igual a 3. Esto sería la suma superior y la suma inferior de seguro va a ser el mismo chunche, pero con ínfimos. ¿Vale? Entonces, suma superior, suma inferior.
¿Quiénes son las SJs, dijimos entonces? Los subrectángulos inducidos. Entonces, como ya invoqué aquí una partición, esa partición me induce subrectángulos y los que aparecen en la suma son estos subrectángulos. ¿Vale? Estoy cambiando las longitudes de cálculo 2 por medidas en general en Rn. ¿Vale? Y ya que tengo estos, me conviene muchísimo definir el espacio total de las sumas superiores e inferiores, que es un subconjunto de números reales. ¿Todos estamos de acuerdo que esto finalmente es un número real? Sí, no, la medida es un número real, el supremo es un número real, el ínfimo es un número real, entonces cada una de esas cosas son números reales. Así que puedo definir el conjunto de todas las sumas superiores y el conjunto de todas las sumas inferiores. Esto sería, porque nos vamos a ver bien ángulos, el upper y el lower. Entonces, este par de conjuntos se definen como todos los posibles resultados de calcular sumas superiores e inferiores. Este de acá sería todas las sumas superiores, tal que P es partición del rectángulo. Y vamos a ver si me sale copiar y pegar. Mm, no, eso no. Mm, funcionó, ¿no? Nada más que en vez de barra arriba es barra abajo. ¿Vale? Entonces, para cualquier partición que a mí se me ocurra, la suma superior dada a esa partición es un elemento del conjunto upper y la suma inferior dada a esa partición es un elemento del conjunto lower. ¿Vale? Entonces, nada más para dar nombres, esto es la suma superior, esto es la suma inferior y los de abajo son los conjuntos de sumas superiores e inferiores, respectivamente. Y cada uno de esos es un elemento de los reales. Entonces, ¿alguna pregunta con las definiciones hasta este punto? ¿No? Y estas sumas superiores e inferiores son precisamente la aproximación mediante prismas que habíamos visto anteriormente, ¿no? Porque cada una de estas es una altura por el área de la base. Entonces, cada uno de estos es un volumen, ¿no? Es un volumen que está por abajo en el caso de la suma inferior y es un volumen que está por arriba en el caso de la suma superior. ¿Estamos de acuerdo? Nada más un dibujito para ilustrar esto y continuamos. Así que en la base tendría todos mis subrectángulos. Tengo ciertos prismas que ahorita se van a ver como torres de mantequilla. Que digamos que son los ínfimos, los que estamos por los ínfimos. Esas serían las alturas MI chiquita. Y los que quedan un poco más arriba, que yo creo que el dibujo ya se descompuso, entonces mejor lo hago de otra forma. No, pues no, va a estar difícil, ¿verdad? Nada más voy a poner los cuadrados arriba. Sí, ¿por qué no? No, ya me comprometí con esto, hay que hacerlo completo. Encima de la definición, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces, las alturas en rojo serían
mis supremos y las alturas en amarillo serían mis ínfimos sobre cada uno de los rectángulos correspondientes. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Entonces, estos como objetos, pues ahí existen. Doy una partición, puedo calcular la suma superior. Perfecto. Si vemos un poquito hacia el futuro y recordamos hacia dónde queremos ir, ¿cómo se define la integral? Ya que yo conozco las sumas superiores y las sumas inferiores, ¿qué era la integral? ¿Recuerdan? Tenía que garantizar que estos conjuntos tenían alguien de ellos un supremo y alguien de ellos un ínfimo. ¿Sí, no? Que por ahora no parece que nada lo garantice. ¿No? O sea, ¿por qué tendrían que ser que estos dos conjuntos son acotados como para que tengan supremo e ínfimo respectivamente? Y para eso tengo que pensar en el siguiente paso. Sí, estas cosas son aproximaciones, como ya lo mencionamos, pero en principio, ¿cómo generaría mejores aproximaciones? O sea, claro, todas las aproximaciones van a ser de esta forma, pero si ya yo tengo una aproximación, ¿de qué forma podría sacar una mejor aproximación? Vamos a hablar entonces de qué significa que una partición refine a otra. ¿Sí? Vamos a hablar de refinamientos. Pero antes de eso, y porque esto ya es pura definición y eso puede ser cansado, pues conviene hacer una demostración, ¿no? Aunque sea chiquita. Primera demostración del curso. Pero va a ser trivial y ustedes van a decir cómo se demuestra. Proposición uno. Bajo las hipótesis, por así decirlo, de la definición anterior, o sea, dado un rectángulo, una función y una partición, la suma inferior de f dada cualquier partición es menor o igual que la suma superior de f dada esa misma partición. Sí, ¿no? Ahí está el dibujo precisamente. Bueno, es un decir. Entonces, tenemos todo en el pizarrón. ¿Cómo se demuestra esta desigualdad? Ujú. Para toda j, la mcita es menor o igual que la msota. Ajá. Entonces, preservo la desigualdad al multiplicar de ambos lados por la medida de su SJ correspondiente. Ujú. Casi. Y tengo que sumar sobre todas las Jotas. ¿Y por qué ya terminamos? Porque eso coincide con la definición de suma superior y suma inferior. Acá. Y j igual a 1 hasta acá. Y ya terminamos, ¿no? ¿Esto que yo acabo de demostrar me implica que los conjuntos son acotados? Estoy diciendo, mira, tómate un elemento arbitrario del conjunto de sumas inferiores. Estoy diciendo, mira, tómate un elemento arbitrario del conjunto de sumas superiores. Y entonces todos los elementitos de las inferiores son menores que todos los elementitos de las superiores. Eso implicaría que el conjunto ya es acotado, ¿cierto? No. ¿Quién es abajo? Ok, como lo voy a construir, me importa que el lower sea acotado superiormente y que upper sea acotado inferiormente. Entonces, aquí ya estoy diciendo, mira, los elementos del lower son menores que alguien, entonces es acotado superiormente, es lo que me gustaría decir, y que upper es acotado inferiormente. La cota superior de upper no me es relevante, porque la puedo dar de hecho, pero no me es relevante, y la cota inferior de lower también la puedo dar. Entonces, quien me importa es lo que está en medio de estos dos. Entonces, ¿esto ya me implica que los conjuntos son acotados como quiero que sean acotados? La respuesta es no. Digo, nos encantaría que sí lo implicara, pero no es tan arbitrario. Fíjense que estoy tomando una suma inferior arbitraria, eso sí, pero no estoy dando cualquier suma superior posible. Estoy haciendo una pequeña trampa. ¿Por qué? Estoy comparando con la misma partición. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, eso es lo que me dice esta desigualdad.
Si fijas la partición, la inferior para esa partición es menor que la superior para esa partición. ¿Sí? Y eso es muy limitado, porque, no es, porque más bien a mí me gustaría comparar con todas las particiones posibles y con todas las particiones de este otro lado, ¿no? O sea, que estos dos me gustaría que fueran particiones independientes. Aquí son la misma. Digo, pues sí, ¿no? Multiplica por los mismos volúmenes. Tiene sentido que me esté fijando en la misma partición. Pero ¿será cierto si yo cambio esta P por una Q? Es decir, si yo comparo cualquier suma inferior posible con cualquier suma superior posible, ¿esta desigualdad seguirá siendo cierta? La respuesta es que sí. Pero para ver eso, requiero un concepto importante que es el de refinamiento. Y vamos para allá. Entonces, si es la dirección, si yo quiero ir pues para ver que esto me garantiza una cota, pero como estoy haciendo una comparación muy limitada sobre la misma partición, necesito encontrar una forma de generalizar. Y eso lo voy a conseguir mediante un truco chido que es particiones. Ese es el truco de este primer tema, por cierto. Digo, no particiones, refinamientos. Entonces, ¿preguntas hasta acá? ¿Sabroso? Ok. Perdón, ¿alguien dijo algo? ¿No? Está bien. ¿Puedo mover la pizarra? Ok. Definición. Mm, gracias. Ah, ya estoy paralizando la pizarra. Def. Dadas dos particiones de un mismo rectángulo, P, Q, de R, decimos que Q refina a P o que es refinamiento de P y simplemente si P está contenida en Q. O sea, vamos a decir que una partición es más fina que otra si tiene los mismos puntos y más. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, en términos de un dibujo chido, si estos son mis puntos de P, para que Q refine, debo de tener esos mismos puntos y algunos otros, ¿no? Pero que siga siendo partición. Entonces, el agregar un punto sobre los lados, pues me implica que también debo de tomar todos los puntos dentro del rectángulo, ¿no? Porque recuerden que se define como un cruz cartesiano. ¿Va? Entonces, puedo agregar tantos puntos como quiera y eso me genera una partición más fina. ¿Vale? ¿Recordaban otra vez con memoria de cálculo 2? O sea, todo esto sería Q con los puntos rojos y los verdes. Y P de este lado nada más sean los puntos rojos. ¿No? Y Q en ese caso refina P. ¿Recuerdan cuál es la propiedad que cumplen las sumas superiores e inferiores bajo refinamientos? ¿Cuál es esa propiedad? Las sumas superiores. Ok, sí, 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 sí. Sí, dijimos lo que tenemos que decir. Entonces, las sumas superiores van decreciendo bajo refinamientos y las sumas inferiores van creciendo bajo refinamientos. ¿Vale? Entonces, eso es lo que sigue demostrar. En cálculo 2 la demostración era muy bonita porque era nada más como inducción. Si es un punto ya salió y si son nada más un puntos, pues ya bien chido. Pero acá no tenemos esa virtud. Entonces, tenemos que hacer una demostración ligeramente más violenta que la que se demostró, que la que se usó en cálculo 2.
pero la idea se preserva. Si yo hago más refinamientos, las sumas inferiores se van haciendo más grandes porque me estoy aproximando, digamos, hacia arriba, y las sumas superiores se van haciendo más chicas porque me estoy aproximando hacia abajo. Entonces, esa va a ser mi proposición 2 y esta va a ser un poquito dolorosa por la notación, pero los invito a aguantar hasta el final. Proposición 2. Si Q refina a P, entonces la suma inferior de F dada P es menor o igual que la suma inferior de F dada Q, y la suma superior de F dada Q es menor o igual que la suma superior de F dada P. Entonces, en sumas superiores, el refinamiento da una suma más pequeña, y en sumas inferiores, el refinamiento da una suma más grande. ¿Sí? Porque lo que yo quiero intuitivamente con los refinamientos es que se vayan aproximando cada quien por su lado mejor al volumen debajo de la superficie. ¿Vale? Entonces, el cómo surge este hecho tiene que ver con un renombramiento adecuado de los rectángulos del refinamiento. Entonces, demostración. Definición de que Q refina P. P está contenido en Q. ¿Vale? Dado un subrectángulo SJ inducido por P, como ya dijimos que P está contenido en Q, recuerden que los rectángulos inducidos tienen vértices en la partición. Así se construyen, ¿no? Con todos los puntos que ya generé en mi cuadrícula, tomo los consecutivos y esos son los vértices de mis rectángulos. Entonces, como los vértices de S están en P y como P está contenida en Q, se sigue que los vértices que generan a SJ también son elementos de Q. Sus vértices son elementos de Q. Ahora, pertenecen a Q. Y para lo que estoy a punto de ejemplificar, quiero que nos fijemos mucho en el dibujo que yo acabo de hacer. Entonces, piensen que el SJ es un rectángulo este de acá, que es uno de los rectángulos inducidos por P. ¿Vale? ¿Están de acuerdo que los vértices de P también son, los vértices, perdón, de SJ también son elementos de Q? Sin embargo, como estoy construyendo una partición, aparte de estos cuatro vértices que conforman a SJ, agregué unos tantos. Entonces, puedo identificar los rectángulos que están dentro de SJ, que están también limitados por los vértices originales, pero además por los nuevos vértices de Q. En este caso, dibujaría algo de este estilo. ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando considero los rectángulos que son inducidos por Q, que están relacionados con el SJ, es como si estuviera haciendo una subdivisión de ese SJ. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que sigue no es divertido y aprovecho para disculparme, porque la notación que vamos a usar para esos rectángulos es de doble índice. ¿Vale? Vamos a denotar, aquí no hay forma amigable de hacer esto, lo siento. Vamos a denotar S sub J super L
de L igual a 1 hasta el número que ustedes quieran, vamos a llamarle, no, R chiquita. Sí, R chiquita funciona. Salud. ¿Vale? Entonces, aquí la J es fija y estoy enumerando a los subrectángulos por el superíndice. Vamos a denotar estos como los rectángulos inducidos por Q. Vamos, si puedes. Inducidos por Q dentro de SJ. ¿Vale? Entonces, si yo respeto esa notación, mis rectángulos, digamos que los escribiré así. El de acá abajo sería S sub J super 1. S sub J super 2 y S sub J super 3. ¿Sí? Entonces, estoy manteniendo fijo el subíndice, porque todos estos están dentro del SJ y lo estoy enumerando por su superíndice. ¿Vale? ¿Queda clara esta notación? ¿Sí? Entonces, cada uno, por construcción, cada uno de estos compadres, S sub J super L, está, pues, contenido en S sub J. ¿Vale? Lo que voy a hacer a continuación es usar esta misma convención de notación para hablar de los supremos y de los ínfimos. ¿Va? Entonces, este primer paso es el importante. ¿Están de acuerdo que a partir de esto que acabo de escribir, tenemos esta cadena de desigualdades? M sub J menor o igual que M sub J super L menor o igual que M grandota sub J super L menor o igual que M sub J. ¿Sí? ¿Por qué? Ya habíamos invocado por acá arriba una propiedad de supremos cuando me fijaba en un subconjunto. ¿Recuerdan? Entonces, en este caso, mi SJ sería como mi conjunto grandote. Y los S sub J super L, los S sub J super L son los rectángulos pequeños, los subrectángulos. Entonces, cada vez que limito mi dominio, los supremos y los ínfimos se achican, se hacen más cercanos entre sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, el supremo en el subconjunto es menor que el supremo en el conjunto total. Y el ínfimo en el subconjunto es mayor que el ínfimo total. ¿Sí? Es la misma propiedad que habíamos invocado arriba, solamente que en vez de fijarme en todo R, me estoy fijando nada más en SJ. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces ya lo dijimos. ¿Sí? ¿Sí jala? ¿Ok? Y lo que sigue es multiplicar por los volúmenes de los SJL. Aquí lo tengo que hacer en dos partes porque la desigualdad, bueno, puedo hacerla en toda completa, pero sí, la voy a hacer en toda completa porque la vida es buena. Entonces, usando razonamientos que ya aplicamos en esta clase, MJ por la medida del rectangulito es menor o igual que MJL por la medida del rectangulito, que es menor o igual que MJL por la medida del rectangulito, que es menor o igual que MJ por la medida del mismo rectangulito. Estoy multiplicando por la misma cantidad a toda esa desigualdad. Como es un subrectángulo inducido por una partición, es estrictamente positivo, se preserva la desigualdad. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Todo está bien dicho? Sí, creo. Esperemos que sí. Entonces, ¿esto va claro? La misma desigualdad de antes, pero estoy multiplicando todo por el mismo número en todos los casos. ¿Vale? Entonces,
¿Qué se me ocurre hacer con estas desigualdades? ¿Quiénes son L y J? O sea, L y J son índices, pero estoy tomando una restricción específica sobre quién es L en concreto y quién es J en concreto. No realmente. O sea, esto vale para toda L y para toda J. Entonces puedo poner aquí adecuadamente para toda J y para toda L. O sea que aquí tengo un chorro de desigualdades. Para cada J y para cada L, esto es una desigualdad válida. Lo que voy a hacer entonces en el siguiente paso es sumarlas todas. ¿Por qué quiero sumarlas? Porque al fin de cuentas lo que quiero reconstruir es la suma superior. Entonces, voy a reconstruir primero, digo, voy a sumar primero sobre L. Y aquí es donde empezamos a escribir chorizotes. Entonces, la suma, lo voy a hacer un poco reducido porque la pizarra está sufriendo. Entonces, la suma sobre las L's. ¿De acuerdo? Y todo lo que escribí ahí arriba. Ay, qué horror. A ver, va. MJ. ¿O está bien si hago la mitad y ustedes entienden qué pasa en lo que sigue? ¿No tanto así? Ok, vamos a hacer esta primera mitad y luego discutimos qué pasa con la otra. Ok. Fijemos un momento en esto primero. Estoy sumando solamente sobre los índices L. ¿Sí? ¿Qué observan que pasa en la desigualdad de la izquierda? O sea, ¿qué tengo escrito ahí? ¿Qué estoy sumando? ¿Y qué es lo que más o menos se ve que va a pasar? No, todavía no. ¿Notan ustedes que estoy sumando sobre L? ¿Y qué índices tengo presentes acá? ¿Tengo Ls? Sí, ahí está la L. ¿Tengo Js? Sí, hay Js acá. Sin embargo, esta MJ depende de quién, de J, no de L. Significa que esta MJ para esta suma, ¿qué es? Una constante. Y siendo una constante, sale de la suma. En la otra suma no pasa eso, porque todos los términos sí dependen de L. Pero en la primera, la MJ puede salir de la suma. Entonces vamos a mantener esa idea porque la otra idea del otro lado es bien análoga. Entonces, tengo MJ multiplicado por la suma sobre todas las L's de estos rectángulos. Entonces, la suma que me queda en el término de la izquierda es únicamente una suma de medidas. Los subrectángulos que están contenidos en quién? En SJ. Y aquí estoy sumando entonces las medidas de todos los subrectángulos contenidos en SJ. Por lo tanto, esta suma, ¿qué me va a dar? La medida de SJ. Y si esto no queda encantadoramente claro, nos regresamos a la referencia, perdón que me suba tantito, del dibujo. Lo que estoy diciendo es suma todas las medidas de los SLJ. ¿Quiénes son los SLJ? Todos los rectángulos que estaban dentro de SJ. Estos tres compadres, cuando sumo sus medidas, ¿qué me recuperan? La medida de SJ. Entonces, acá lo que tengo es MJ por la medida de SJ. Menor o igual que lo que sea que me quede en la derecha. Esto no es tan dramático porque yo no sé cómo están variando los índices. ¿Vale? Entonces, el término de la izquierda ahora, ¿de quién depende? Únicamente de J. Y el término de la derecha depende tanto de L como de J. Entonces, ¿a qué estoy impulsado a hacer? Sumar sobre J. Lo cual me deja una expresión horrible del lado derecho. Pero por favor, aguanten tantito la cuenta.
Entonces, como esta desigualdad es cierta para toda J, porque desde el inicio dije que esto era válido para toda J, puedo sumar sobre todas las J's. Vamos, amigo. Suma sobre J's de MJ por las medidas de SJ. ¿Y qué es lo que tendría entonces del lado derecho? Una doble suma. La suma sobre las J's de la suma dividir. Y entonces, para terminar esta historia, ¿qué es lo que acabo de escribir? Estoy sumando sobre todos los rectángulos inducidos por P con sus ínfimos. ¿Qué tengo escrito entonces del lado izquierdo? La suma inferior dada P, ¿sí? Porque los SJ son los inducidos por P. Y entonces, ¿qué es lo que tengo del lado derecho? Esto es definitivamente mucho menos claro, pero es la idea. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy sumando sobre cada rectángulo inducido todos los subrectángulos. Y luego, después de sumar cada uno de los subrectángulos de un solo rectángulo, sumo sobre todos los rectángulos. Entonces, ¿qué estoy armando con esta otra suma? La suma inferior para Q. ¿Sí? Porque sería lo análogo, perdón que me regrese tantito, a considerar el otro rectángulo en este lado, ¿no? Porque si esto es nada más para una J, pero ahora voy a sumar lo que pasa para la otra J. La otra J tendría también asociados sus SLJ. Y cuando... Entonces, ¿qué es lo que acabo de demostrar? Que la suma inferior, ¿para quién? Para P es menor o igual que la suma inferior, ¿para quién? Para el refinamiento. Y eso es la mitad de lo que queríamos demostrar. ¿Sí estamos de acuerdo? Hay una mano alzada, adelante. Sí, gracias, profe. Disculpe, ¿podrá repetir la parte de la doble suma? Es que la verdad no me quedó claro. Ok. La pregunta es de dónde salió esa doble suma. Lo que yo hice en la primera mera desigualdad con la que yo empecé, o sea, aquí digamos que esto es el paso uno, esta desigualdad vale para todas las L's y para todas las J's. Vale para todos los índices posibles. Entonces, mi truco aquí es, voy a fijar J. J es fija durante los siguientes tantos pasos. Entonces, digamos que estos son los siguientes tantos pasos. Aquí la J es una constante. Con J constante sumo sobre todas las L's. Entonces, para cada una de estas L's tengo la desigualdad de antes y sumo todas las desigualdades y me queda esto. Luego lo manipulo, lo reduzco y llego a este último paso. Digamos que este es el paso 2 y este paso está dicho para todas las J's. Entonces, en esta desigualdad que yo acabo de señalar como el paso 2, la J es una constante y la L es como una variable muda. La L solamente está del lado derecho de la desigualdad y pues está ahí alegre, ¿no? Nada más porque ya se sumaron todas las L's. Entonces, esta desigualdad que yo puse como paso 2 es una desigualdad para cada J posible, ¿no? Porque se había mantenido fija, pero recuerdo, mira, pues la fijé. Entonces, es una desigualdad para esta J, una desigualdad para esta J, una desigualdad para esta J. Como tengo estas desigualdades válidas para todas las J posibles, sumo sobre todas las J. Entonces, cada una de esas desigualdades las sumo todas ellas corriendo sobre J. Y este término en particular, si lo trato como un solo coso, un solo elemento, lo tengo que sumar sobre las J. De ahí sale esa doble suma. ¿Sí? Este elemento, lo que sea como se llame, que depende de J, porque ahí aparece una J, lo sumo sobre todas las J. Y por eso tenemos esa doble suma. Porque antes tenía una desigualdad para toda J y ahora recupero esa variabilidad de J y la sumo en toda esa doble suma, ¿no? Por eso me queda una doble suma. Entonces, no sé si eso lo deje un poco más claro. Sí, profesor, bueno, ya me quedó más claro. Muchas gracias. No hay de qué. Vale. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿Pueden ustedes intuir qué es lo que pasa con el otro lado de las desigualdades? A grandes rasgos, ¿qué va a pasar? ¿Me va a quedar la desigualdad al revés?
porque los supremos tenían la desigualdad volteada, ¿no? Aquí los ínfimos de los chiquitos son mayores que los ínfimos de los grandotes. Y acá los supremos de los chiquitos son menores que los supremos de los grandotes. Entonces, si hago el mismo razonamiento de primero sumo sobre L, luego agrego, luego reduzco y luego sumo sobre J, voy a eventualmente llegar a la misma desigualdad invertida, pero para la suma superior. Descarado, pero si confiamos en el corazón de las matemáticas, siguiendo lo mismo análogamente, y eso de decir análogamente siempre es una trampa, pero yo espero que sí se vea análogo, me queda la desigualdad volteada. ¿Vale? Sí. O sea, ¿cómo paso de acá para acá? Va, entonces, sí queda claro cómo llegó esta penúltima desigualdad. Es claro que lo que está a la izquierda es la suma sobre las P's. Sí, ¿no? Porque estas son las SJs y yo había dicho desde arriba que SJ eran los rectángulos inducidos por P. Entonces, como estoy sumando sobre todos ellos, me queda la suma inferior para P. Y lo que estoy haciendo en esta suma es suma todos los rectángulos chiquitos de Q y lo estoy agrupando a dos niveles. Entonces, primero suma todos los que están dentro de un mismo rectángulo de P y luego cada uno de esos resultados, súmalos otra vez. Esa es la doble suma que estoy haciendo. Entonces, en total, estamos de acuerdo que ya barrí todos los rectángulos de Q. Entonces, esta otra suma es una forma complicada de... Vale. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, pues pausa y volvemos, ¿no?